Bueno, en la parte contextual, pues vimos que es esto del arte de la Mesopotamia. Veíamos que coincide su inicio con la edad de los metales, es decir, se supera la etapa del desarrollo del ser humano en el que las herramientas eran principalmente de piedra. En un primer momento de piedra tosca, que es el paleolítico, y en un segundo momento de piedras pulimentadas, que eso es neolítico. Pues luego aparecieron los metales, igual hay tres etapas, tienen que ver con qué material metálico era el que se trabajaba más. Primero el cobre, después el bronce, por último el hierro. ¿Para qué? Pues para herramientas, básicamente herramientas. Las armas son herramientas también, entonces también se utilizaba para los armamentos. Se han encontrado fraguas primitivas, moldes que se utilizaban para depositar ahí el metal y luego pues seguirlo trabajando. Que se haya desarrollado de esa forma significa que se está, o más bien existían ya los oficios, o sea, la gente que se especializaba en una tarea específica o en un trabajo específico. Bueno, Mesopotamia es una región que está entre los ríos Tigris y Éufrates y que albergó una variedad de culturas. Las más importantes las vamos a ver acá, pero no significa que fueron las únicas, había más y algunas eran de menor, que sería como desarrollo. Algunos eran pueblos nómadas que por temporadas pues se quedaban en un solo lugar. Fueron esclavizados en algún momento también y los obligaron a trabajar para los egipcios o para los persas, por ejemplo, o los asirios o los babilónicos. Una de esas culturas, por ejemplo, es la hebrea. Los hebreos pues, fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Babilonia y se movían en esa región del desierto. Entonces, por eso vamos a encontrar esa vinculación o alguna vinculación entre elementos de la cultura sumeria, por ejemplo, que están presentes en el Antiguo Testamento del cristianismo, porque estaban contados, estaban tomados más bien de esas culturas. Otras culturas fluviales, Egipto, India y China, son básicamente las que hay. Eso es lo que les mencionaba de las diversas culturas que se dan ahí. A esa región, junto con la de Egipto, se le denomina la media luna de las tierras fértiles. Esta es la región de Mesopotamia y pues la definición nos debe siempre, o la debemos de tener siempre clara. Mesopotamia es un espacio, es un entorno físico que está comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates, o sea, esta región. Eso es Mesopotamia. La etimología es meso, que significa entre, y potamos, que significa río. O sea, Mesopotamia sería entre ríos. Y bueno, ¿qué es exactamente lo que había ahí? Pues una zona llana, sin mucha, bueno, sin montañas, donde se depositaban en cierta época del año grandes cantidades de material orgánico, de limo o barro, si quieren verlo así, que traía arrastrando el río Nilo. Cuando el Nilo bajaba de nivel, entonces esas zonas se utilizaban para sembrar granos. Como venía mucho material orgánico, era bastante fértil la tierra ahí. Los egipcios o pueblos de la Babilonia utilizaron eh, algunos tipos como manera de diques para contener el agua y luego repartirla hacia canales de irrigación. Y de esa manera podían ampliar los espacios para poder seguir, pues, preparándose. Luego la sociedad, vimos también, el rey se considera una divinidad. Inicialmente es un rey sacerdote, eventualmente se va a convertir en un rey dios, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, cuando llegamos a Babilonia o bueno, no, a Persia, que es la última de las culturas grandes, el rey es básicamente un dios, así se le ve. Si vieron la película 300,
y recuerdan a Jerjes, pues él se consideraba un dios, se veía él a sí mismo como un dios y todos los demás lo veían como un dios también. Entonces eso sucedía ya acá. Va a ir aumentando más bien ese poder que va a tener él a partir de considerarse cercano a la divinidad. Luego hay grupos dirigentes, hay personas libres y esclavos, porque este es un sistema esclavista. Eh, ¿Quiénes son los esclavos, los pueblos esclavos? Pues la gente o los pueblos que eran nómadas, por ejemplo. Eso era. Bien, un poco de la religión, pues, tiene que ver con la interpretación de los poderes de la naturaleza, solo que ahora más estructurado, lleva o implica rituales, los nombres, por ejemplo, de las divinidades se cambian en algunos casos. No es el mismo con el que se ve en Sumeria, sino que probablemente los acadios o los babilonios les cambien un poco también el nombre. Bien, y acá iniciamos. Luego de ese repaso, no sé si hay alguna pregunta. ¿Duda? Todo No, claro. Bueno, vamos entonces acá. Acá están algunos datos de los que ya les mencionaba en general, pero en particular, pues vemos acá la región en la que este pueblo se da origen. No nacen como una gran cultura ya con civilización, sino que es poco a poco que se van conformando. Aunque hablamos de la cultura sumeria, del pueblo sumerio, no podemos verlo como una sola nación, sino como un conjunto de naciones, porque las ciudades más importantes se autodenominaban independientes. Entonces, cada una tenía su propio régimen, su propio rey, su propio ejército, su propio grupo de sacerdotes. La diferencia, o más bien no, la coincidencia entre ellos es que pues el rey era el rey general, el rey más poderoso era el mismo. Y el ejército pues básicamente tenían las mismas condiciones unos con otros. Entonces, las ciudades-estado más importantes eran Sumer, Ur, Uruk, Lagash, y el gobernante, el nombre de la persona que gobernaba era Patesi. Ese es el nombre, Patesi es el nombre del rey. O sea, no vamos a decir, cuando hablemos de los pueblos babilónicos, no vamos a decir rey, sino que Patesi, ese es el nombre. Y significa o tiene la connotación de ser un rey sacerdote. ¿Ya? Eh, las obligaciones que tiene como rey sacerdote es ocuparse de los aspectos de la religión. Esto no es que él haga como por decirles, oficios religiosos, sino que él tiene cerca de su grupo más cercano a personas que observan el cielo, que escudriñan el cielo, por ejemplo. Parte de eso que con los siglos van a conocer en esta región es que se le van a asignar nombres a las constelaciones en el cielo, por ejemplo. Entonces, los signos zodiacales, todo eso aparece acá en la región de Mesopotamia. No con los sumerios, pero sí pues en esta región es que va a aparecer. Bueno, otro dato es que fueron derrotados por los acadios. Este es el pueblo que lo va a superar a ellos. Y ahí es la primera cultura que se conoce que hace uso del lenguaje escrito para, eh, o sea, para registrar pues todo lo que se hacía. Fíjense que muchas de estas tablillas, aunque parecía, bueno, ¿y para qué servía eso? ¿Qué es lo que escribían tanto? Porque estamos hablando que la cuenta que se tenía era de alrededor de 25,000 tablillas eh, con escritura cuneiforme. Y pues, ¿qué pasó con lo que ahí se decía? Pues mucho se perdió, tanto como por lo que ven acá, que es que se perdieron partes, se deterioraron otras, pero también porque simplemente se lo llevaron o lo destruyeron. Lamentablemente, en la época más reciente, este denominado pueblo, no era pueblo, se llamaba Estado Islámico,
ellos pues destruyeron bastante de esto. De hecho, algunas ciudades la dinamitaron, porque para ellos pues no deberían de, de verse. Bien, aquí tienen una imagen. Vean las herramientas. Estos son trozos de madera. Nosotros decimos paletas a eso en el área de la cerámica. Es como una pequeña paleta que la punta tiene forma de cuña. Por eso se le denominó al tipo de trabajo que hacía como cuneiforme, porque tenía la forma de una Cuña. cuña, correcto. A ver el chat. Bien, tiene que ver qué dice aquí en el chat. Bueno, sobre el foro pedí a Alison algo más y luego dicen, Karen dice, lo olvidó habilitar, pero sí definitivamente el viernes. No lo olvidé. Estaba habilitado, pero me reportaron fallos. Y fíjense que he estado consultando con otros colegas y han tenido el mismo problema. Las actividades están abiertas, pero hay algo en la configuración que queda como bloqueando las entregas. Más o menos me dijeron cuál y ya hoy revisé o sea, no en la configuración que yo hacía, sino que en la que tiene el foro, ahí aparecía algo que limitaba los días. Entonces no es que se me olvidó, habilitado estaba, pero hoy lo volví a poner. Bien. Entonces, cuneiforme porque tiene forma de cuña. Un dato también sobre esto, contemporáneo al desarrollo de la escritura cuneiforme es la jeroglífica. Los jeroglifos son el tipo de lenguaje que desarrollan los egipcios. Básicamente es la misma época en la que van a aparecer acá. Pero la que es como un tanto más antigua es la cuneiforme, por eso se dice que esa es la primera. Dado que es un lenguaje bastante antiguo y que hay bastantes textos que han sobrevivido al paso del tiempo, salvo los que se perdieron más recientemente, les decía, con la destrucción que hizo el Estado Islámico, y bueno, también los estadounidenses, cuando hicieron las invasiones a Irak, destruyeron museos, saquearon museos también. Entonces hay muchas cosas que se dieron por perdidas, que quién sabe realmente si entre los mercenarios pues, que llevaron, pues había alguien que gustaba de apropiarse de esos elementos antiguos. Entonces se ha perdido bastante, pero lo mapeado que existe permite observar que en la época más antigua la escritura cuneiforme es más sencilla, pero mientras más avanza el tiempo se vuelve más compleja. Y eso es porque comienzan a aparecer signos. Y esos signos son los que representan las cosas. Aquí adelante básicamente como que lo representaban tal cual lo, dice, lo veían. O sea, veían una estrella, veían que tenía como líneas, pues entonces así lo dibujaban. Pero vean, con el tiempo se convierte en eso. Otros ejemplos más. Bueno, ahí vean la forma de cuña, por eso que se le llama cuneiforme. Y ahí está. Bien, ¿alguna pregunta sobre la escritura o algo que ustedes quieran aportar? ¿Sí, Daniela? No sé si fue que yo no escuché o no lo mencionó, pero ¿cuál era el contenido del que explicaban en esas escrituras? Fíjense que creo que no se las había mencionado todavía. Pero gracias por el dato, es pertinente la pregunta. Bien, ¿qué había ahí? Fíjense que mucho de lo escrito, veamos en tablillas como estas que ven acá, este es un registro de comercio.
O sea, las tiendas, por así decirlo, los lugares en donde se intercambiaban o se compraban también productos, entonces ellos llevaban un registro. Muchas de esas tablillas estaban amarradas, por ejemplo, a objetos. Dentro de los objetos, en algún momento hubo granos, por ejemplo, unas ánforas con granos o seguramente tuvieron líquidos. Y las tablillas estaban como adosadas a ellas, como si las hubieran amarrado con pita, por ejemplo. Entonces se encontraron a la par de las vasijas. Y lo que hacían era como un conteo de lo que contenía lo que estaba dentro. Esa es una de las cosas que se han encontrado, digamos que como lo más común. Otro que se ha encontrado son los relatos acerca de las divinidades, o sea, son explicaciones o son, ¿cómo se dice esto? Son aventuras, por así llamarle, que los dioses tuvieron en algún momento. Entonces, eso es parte también de lo que está escrito ahí. Ahí es donde está en esos escritos están las primeras veces que se menciona un, un diluvio acá, mucho antes que existieran los judíos, antes que existieran los cristianos, ya pues se hablaba de un diluvio. También está acá. La epopeya de Gilgamesh, que es una obra que relata las aventuras de Gilgamesh, también está ahí. O sea, hay una variedad bastante amplia de temas, pero la mayoría son registros comerciales. Eso es para lo que servía la, la escritura. Bien, ¿son bien hasta ahí? Todo claro. Bien. Sobre la religión, pues decirles que es politeísta, sigue siendo politeísta. La cosmovisión de ellos nos decía que el mundo, pues, o el universo sería, está conformado de esta forma. La tierra sería el ki, eh, este, y el cielo, por ejemplo, dentro de la genealogía, An y Ki son solo una parte de las divinidades, hay otras más al mismo tiempo y antes que ellos también dentro del panteón sumerio. Pero del cielo y de tierra aquí nacen los llamados Anunnakis, que esos los mencionan a cada rato en estos programas, que salen en cable, que es un poco más como para divertirse. Y bueno, la Tierra según ellos es plana, está rodeada por un océano y bajo de ellos está el inframundo, Urubala. Ahí están. Dígame. ¿Ese sería el mismo orbe que mencioné en las clases pasadas? Es el mismo. Vemos que es la primera representación del universo que se tuvo de esta forma. Una bóveda celeste sobre nosotros, aguas interiores, que sería el inframundo, en la parte bajo nosotros, y en medio la Tierra, rodeada de agua. ¿Sí? Y por ahí que alguien activó el micrófono. No, solo para decirle que ya todo claro. Ah, bueno, está bien. Bueno, sobre el panteón, no vamos a ver todo el panteón sumerio, pero sí algunos de las divinidades. La mayoría eran pues parte de los Anuna, que eran descendientes de An, pero otro es también conocido como Anunnakis. Estos eran descendientes de An y de Ki. Ellos tenían como les dijera, eran como los patrones, o patronos en este caso, de ciertas capacidades, ciertas atribuciones. Por ejemplo, el río era una divinidad, la diosa madre era una divinidad, las diosas vinculadas a la fertilidad también. Todo lo que ellos observaban a su alrededor tenía el nombre de algo extraordinario. Y contaban historias, o sea, se armaban las historias a partir de eso que tenían y pues ahí es donde aparecieron las leyendas, que es lo que llega hasta nuestros días. Entonces, pues eso primero, les voy a mostrar solamente algunos de esas divinidades
Enki, por ejemplo, es el que representa a la divinidad que fue la que vivió y sobrevivió el diluvio. Por eso en su representación se puede ver que tiene un pájaro en la mano. Es una, no recuerdo que es una ave, creo que de presa o una carroñera, no me acuerdo, el que tiene en la mano. Luego ven que de la espalda salen ríos, ¿no? Pero las imágenes suben hacia él. Ahí está. Este sería entonces el que vinculado a Noé, por cierto, el Noé bíblico. Vean que tiene un pájaro en la mano. ¿Se acuerdan? Noé, él envió emisarios para que fueran a ver si ya había tierra. Esos emisarios eran pájaros y regresaron sin nada. Y bueno, luego tenemos acá a Enlil, que es dios del viento. Este se representa con alas. No es el único que tiene alas, pero sí es uno de los que hace referencia a las alas con que puede subir y bajar las, no sé, bueno, las atribuciones que estaban alrededor de él. Acuérdense que si tiene alas significa solamente que puede volar, no significa otra cosa. Pues mira, es que es un ángel. No, no es un ángel. Pues es un querubín o un serafín. No, pero tiene varias alas y eso sí dice, eso se lo menciona en el texto bíblico. Pues sí, pero esto es mucho antes que alguien escribiera los textos del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la versión original de esa imagen. Luego tenemos a Namu, que es la llamada diosa madre. Esto se representa amamantando a un bebé. Y el rostro está transformado, no se ve como si fuese un humano. Por eso es que a estos, acuérdense de los Anunnaki, estos pseudo historiadores o esos que hacen esos programas que, como de aventura en los que hablan acerca de, ellos dicen de los alienígenas ancestrales, pues hacen la comparación entre las divinidades sumerias con la imagen esta que ven por acá. ¿Qué parece esta imagen? Vamos a ver cómo estamos de imaginación. ¿Qué parece? Yo diría que es un alien, dice Vanessa, correcto. Bien, Daniela, comenzamos. Yo a ver quién más. La cabeza asemeja como la de una serpiente por la forma hacia adelante. Bien, parece una serpiente. ¿Qué más? Tengo Daniela y luego Alex y Janet. Una dama con una cabeza de serpiente, como una diosa con cabeza de serpiente. Exacto. Bien, y como lo decía también en el chat, pues eso es lo que dicen ahí Giorgio y otros más, cuando habla de los teóricos de los antiguos astronautas. Medusa dice por acá, parece una lagartija, un dito, se parece como si fuera una mujer reptil. Pues eso es lo que se dice, pero acuérdense que con los pueblos antiguos no podemos ser tan textuales, o sea, no podemos entender las cosas así como las vemos, porque lo que ellos hicieron fueron símbolos. Entonces, uno de esos, ¿cómo se llama? Uno de esos símbolos es el de la serpiente. La serpiente, para los pueblos antiguos, es un símbolo de vida, es un símbolo de agua y es un símbolo de fertilidad. Esos son como los atributos que tienen las figuras de ese tipo. Entonces esta es Namu. Luego tenemos a Inanna. Acá tenemos, ¿se acuerdan quién era esa? Pies de rapaz, con sus pies puestos sobre divinidades, digamos, un tanto extrañas, por ejemplo, leones, tiene alas, tiene espadas, tiene corona con cuernos. Y aquí dice Priscila, Lilith, correcto. Esta es Inanna, Ishtar,
Astarte, como dicen en otros pueblos, es la misma divinidad. De acá es donde la conocen los hebreos y luego pues se inventa la historia que es donde nos hablan acerca de esa primera mujer, por ejemplo. Por cierto, aunque no reconozco muy bien el relato, pero la cultura sumeria habla acerca de la creación del ser humano a partir de elementos eh, ¿cómo se llama? De la tierra. Pero pues ahí de entenderlo en razón que los pueblos mesopotámicos eran buenos para observar ¿cómo se llama? La boda celeste. Luego tenemos acá otra divinidad, este es Utu, que es el dios Sol. En el caso de él siempre lo vamos a encontrar cerca de un disco solar, como este que vemos por acá. Y ahí está. A ver. ¿Qué elementos le llaman la atención de esto? Para hacer así una lectura iconográfica, así un poquito breve. El objeto que tiene en la mano el dios del sol. ¿Este de acá arriba? Ajá, ese. Ajá. Esa es una cuerda. Es una cuerda enrollada como la mitad. Este es un símbolo de eternidad. Cada vez que una persona eso es símbolo de eternidad y significa que quien lo sostiene es una persona eterna. Bien, ahí tenemos. Ángel, perdón, licenciado. Dígame. Ángel, levanta la mano. Perdón, dígame. Espéreme, déjeme verlo. Lo voy a poner aquí adelante. Ajá, Perdón. póngale ahí. Ajá. Dice que mira el círculo. Ajá. Ese círculo. Ese es el sol, ¿verdad? Ese es el círculo del sol. Sí. Ajá. Uh-huh. Y con el látigo está castigando a los que están, a los chiquitos que mira ahí. ¿Sí? Uh-huh. Lo del sol sí está bien. Esos son seguramente sacerdotes que están haciendo reverencias al Dios, pero lo que tiene en la mano es un símbolo de eternidad. Es un lazo que simboliza como lo eterno, es como un báculo que lleva. Ok. Así, ahora ya entendí. Gracias. Bien. Gracias, Ángel. Es que lo veía raro, me parecía que era algo como algo de castigo, que lo castigaba. Esa idea se me vino a la cabeza, dice. Sí, pero no, en este caso ellos están haciendo como la adoración, porque este es como un altar el que tienen aquí enfrente. Uh-huh. Lo mismo en Namar, que es otra divinidad, que está vinculado a la luna. Entonces tenemos Utu y Namar, son los dioses vinculados al sol y a la luna. Por ahí. Entonces, bueno, aquí algunos datos de los que ya conocemos para recordar. Es una civilización agraria. Las tierras las cultivaban las personas como manera de colonos, en el caso de las tierras que eran del rey. Aunque las personas libres tenían sus propias parcelas dentro de todo el territorio, pero tenían que dar siempre un tributo. Cuando eran como digamos esclavizados, entonces pues tenían que trabajarle al rey, y el rey pues concentraba en algunos lugares a los como la ciudad donde había más como esclavos, y eran los que prácticamente trabajaban para ellos, produciéndoles lo necesario. Este es un diagrama que muestra cómo se supone era una ciudad sumeria. Digo se supone porque la mayor parte de esto pues desaparece. Solamente los cimientos son los que han sobrevivido al paso del tiempo, porque ocupaban piedra también para hacerlo. Pero el resto, las ciudades eran hechas de adobe. El adobe es un tipo de barro mezclado con ¿cómo se llama? Con paja. Esa es la idea del adobe. Con el paso del tiempo el adobe desaparece. Nada más. Entre los, bueno, a nivel religioso, el templo es uno de los más grandes construidos para la época. Se hace a partir de diversas plataformas. Voy a dejar
como manera de las hay un tipo de arquitectura que se llama mastaba en Egipto. Entonces los zigurat parecen una mastaba sobre otra mastaba y así sucesivamente. Pero pues eso es más reciente. De esta época es como lo más antiguo. Y bien, uno de los datos curiosos es que el zigurat se piensa que fue una de las inspiraciones para desarrollar, ¿cómo se llama? Pues las ideas que luego se desarrollan acá en el Génesis. Vayan a ver la imagen. Ese es un zigurat. Aquí tenemos las rampas de acceso. Esta era como la zona común donde la gente podía llegar, pero a partir de acá hacia el templete en la parte superior, las personas comunes no podían llegar. Y comunes me refiero a las personas libres y a los grandes propietarios. El resto del pueblo estaba todavía mucho más atrás. Este edificio era ¿cómo se llama? Era uno de estos, pues que parecían como una sucesión de mastabas. Ya van a ver luego, cuando vamos a Egipto, les va a recordar bastante esta forma a las mastabas. Aquí otro diagrama. Se sabe pues que estas estructuras tenían sistemas de drenaje. Esos son, digamos, un poco curiosos pensando que en esta región llueve poco, llueve bastante poco. Entonces, bueno, ¿para qué servían los drenajes? Ahí es donde aparece la idea que vamos a ver más adelante sobre los llamados jardines de Babilonia. Jardines colgantes de Babilonia, es el término, por ejemplo. Estoy hablando de los babilonios, que son la tercera cultura que vamos a ver. Pero esto es todavía más interesante. En el caso del cristianismo, en el Antiguo Testamento aparece la idea de la Torre de Babel. Muchos historiadores piensan que en la descripción de la Torre de Babel que se hace, de esta como secuencia de construcciones que pretende acercarse hasta el cielo, se están refiriendo a a un zigurat, es decir, a uno de estos. ¿Y por qué? Bueno, resulta que tienen la misma función. Sirven de tumba, sirven de tumba en el caso por ejemplo, las pirámides, y en ese caso son observatorios. Acá sirven para que la gente los observe el cosmos, en el caso de, bueno, la boda celeste, y en el caso del rey, que se consideraba divino, pues él podía llegar hasta esta parte de acá arriba, y aquí los dioses bajaban, se suponía, para hablar con el rey. Luego el rey salía, y el rey pues daba a conocer la voluntad de los dioses. Si algo controlaba él como información, como por decirles las crecidas del río, y él sabía en qué época del año iban a suceder, pues él entonces podía pues mencionarle, avisarle a todas las personas sobre lo que iba a acontecer. Sí. ¿Algún comentario sobre la Torre de Babel? Nada. ¿No? ¿Ninguno? ¿O hay alguno en el chat? ¿En qué momento se comienza, saliendo un poco del tema, dice Kevin, en qué momento se empieza a creer en los dioses? No, pues desde la época paleolítica, desde ese momento se comienza a creer en divinidades. Ahora, esas divinidades no son los dioses como nosotros los tenemos actualmente, o el Dios como nosotros lo vemos, sino que eran entidades extraordinarias que controlaban los eventos de la naturaleza. Entonces ya los seres humanos del Paleolítico ya lo hacían. Y una de las más importantes es la diosa madre. ¿Recuerdan las Venus paleolíticas? Es la diosa madre la que están colocando en un lugar muy especial. En el Neolítico se mantiene la diosa madre, pero con el movimiento de un lugar a otro, pues lo que queda es a veces las cuevas.
Entonces, eso es como lo primero que se hace. Luego, en un segundo momento se van jerarquizando. Eso significa que estas fuerzas de la naturaleza comienzan a tener origen, y parte del origen es cuál de ellos estuvo primero y cuál es después. Entonces ahí comienzan a aparecer los hijos de los dioses, por ejemplo, las hijas de los dioses. Y así pues sucesivamente. Así es como se van conformando. En este momento les digo, los dioses son sacerdotes. Significa que tienen el control tanto de la cuestión política como del aspecto religioso. Sí, Kevin, creo que vi. ¿Me podría repetir el nombre de la diosa madre, por favor? La diosa madre. La Venus paleolítica. Sí, no, el nombre de la diosa madre, ¿cuál era? ¿Creo que me lo podría repetir? El nombre de la diosa madre. Sí. Pues ha tenido varios nombres, no sé cómo. Acá, ¿cuál le escuchaste? ¿Qué les mencioné? Creo que Muna. No, ¿O era otro? no, Anuna es una de las primeras, Istar también. Nanmu, ese es correcto, ahí dice Andrea. Nanmu es una de las primeras, de las primeras que aparecen acá. Vinculado al culto a Istar, también es la misma. Pero digamos, diosa madre es como el término genérico. Esa la vamos a seguir viendo en las siguientes culturas. Por ejemplo, Grecia y Roma tienen sus diosas madres también, la diosa de la naturaleza, Demeter, por ejemplo, y otras más. Cuando viene el cristianismo, la diosa madre, en la que creían los griegos, los romanos, la diosa Nut de los egipcios, por ejemplo, pasa a configurarse en la imagen, en una nueva imagen. Esa nueva imagen es María, la madre de Jesús y madre de toda como la feligresía. Entonces, en la figura de María, ahí está, es básicamente el origen de la figura de María en lo que se conoce en el cristianismo, es la diosa madre, porque es la madre de Dios, es la madre de todos. Pues es la misma diosa madre de la que hablaban los griegos, romanos, y antes de ellos los egipcios, y antes de ellos los pueblos de la Mesopotamia. Desde por ahí viene todo eso. Sé que esas ideas a veces chocan, me lo va a decir el profesor lo que está diciendo, pero pues lo cierto es que de ahí es que viene. Es una manera de que el culto a la diosa madre pues se mantiene todavía vigente. Bien, ¿alguna pregunta más o algún aporte? Dígame, quiero ver. Vanessa. La torre entonces sí existió, hay pruebas de que existió porque con los jardines colgantes de Babilonia tengo entendido de que no hay archivo, por así decirlo, de dónde estuvo ubicado esos jardines o algo. Ahí se me adelantó un poquito Babilonia, pero sí, efectivamente no hay nada que nos diga que los jardines colgantes de Babilonia existieron, más que poesía, más que relatos, más que textos. O sea, no, algo físico no hay. Algo que un arqueólogo pueda decir, miren, aquí está, no existe. Entonces, si existió o no la Torre de Babel, tampoco es algo que se pueda comprobar, porque solamente se menciona en Génesis. Me parece que sí es Génesis, en uno de los libros del Pentateuco, al menos estoy seguro que está. No se menciona. No, o sea, no se ha encontrado, no hay una ubicación, pero los estudiosos de esos temas y conociendo la región en la que se dan, conociendo los pueblos que fueron contemporáneos de los hebreos en el momento en que aparecen esos relatos, pues sostiene que probablemente lo que intentaron construir fue un zigurat. Básicamente un zigurat es como una torre, ¿no? Aunque lo veamos como una pirámide, más bien, pero es casi que una torre. Esa secuencia de, ¿cómo se llaman estas?
como niveles. Esos niveles tienen un nombre, pero me he escapado. Pero bien, de esos niveles, esas terrazas serían, esas terrazas que van elevándose, eso es casi que una imagen de algo que va elevándose, ¿verdad? La idea de que es una torre y la descripción gráfica, que es como la imagen que les mostraba, esta que ven por acá, esto es más reciente. Esta forma así cilíndrica, como la ven acá, y helicoidal, porque tiene forma como de una secuencia que va elevándose. Esto es de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. No es algo de la época. Esta imagen es muy reciente. Entonces, en la Edad Media es que le dan la idea o la connotación que es una torre. Pero al decir torre como nombre es una traducción de algo que construyeron que era muy elevado. Por eso le digo, probablemente es un zigurat. Remarco lo de probablemente, porque es una interpretación de acá hipotética de la Torre de Babel bíblica. No se puede comprobar. No hay manera de comprobar que esto existió. Pero sí podemos comprobar que esto existió y es contemporáneo. ¿Y para qué servía? Bueno, esas construcciones, los zigurat, servían para que las personas, en este caso una familia, la familia del rey y el rey principalmente, pudiera comunicarse con los dioses en la capilla más alta. Otro dato también sobre esto es que aquí lo vemos como color de ladrillo, pero en se han encontrado vestigios que en la capilla, en la parte superior, estaba pintada de azul. Acá, es la parte más alta. Y dice, ¿por qué pintarla de azul? Es que desde abajo, al ver hacia arriba, probablemente el azul de la estructura se comparaba, se parecía al cielo. Entonces era una manera de acercar el cielo, de manera muy simbólica. Entonces, pues por ahí, pues la idea de eso de la Torre de Babel. Puede ser figurativo, dice Kelvin. Sí, o sea, es un símbolo. Lo que está escrito de la Biblia no debe entenderse de manera así como tan literal en algunos casos. Digo, porque en otros sí es bien literal, dice exactamente lo que se entiende. Pero en otras son símbolos los que mencionan. Pero bien, vamos a pasar de esto a la escultura. En la escultura para los sumerios hay un desarrollo en varias técnicas. Una es el bulto redondo, que es lo que vemos ahí en pantalla, y otra es el relieve. El bulto redondo significa que la figura podía observarse desde alrededor sin ningún tipo de problema. O sea, yo podía caminar alrededor de estas figuras y podía verles las espaldas, los hombros, es decir, toda la figura queda configurada, en algunos casos, piedra bastante dura. Las dimensiones no son muy grandes, no son esculturas monumentales, sino que son estructuras un poco más pequeñas. La función que tienen estas imágenes escultóricas es básicamente lo religioso. Acá, estoy bien como para suponer ofrendas, o ponerlas como ofrendas. Hay ciertos convencionalismos que se deben seguir con eso de las imágenes. Lo convencional es o significa que es utilizado como se dice, como la frontalidad, por ejemplo, el hieratismo. La frontalidad significa que las imágenes, lo voy a sacar, que las imágenes están viendo de frente, completamente de frente. El hieratismo significa que no tienen ningún tipo de expresión, o sea, no vemos ni enojadas ni los vemos felices. Aunque me dice, mire, pero fíjese que parece que se están riendo. A eso se le llama sonrisa arcaica, pero no es una sonrisa, simplemente es como una mueca la que les colocan, y esa es parte del hieratismo también. Otro de los aspectos es los brazos adosados al cuerpo. Eso también es un convencionalismo. Eso significa que las figuras se detienen en sí mismas, pero con bloques. Por ejemplo, esta de acá
Este son, a ver, son piedras, o sea, es la misma piedra, pero en el corte que hacen, las piernas están pegadas en el fondo. Ahí. ¿Algo más que le llame la atención de esto o que observen? Hay algo por ahí que no les he mencionado. Dan miedo. Y seguramente para las personas de qué época, pues también. Vamos por ahí, Miguel y Priscila. Sí, yo una de las cosas que observo es que unas parecen que son como mujeres y los otros como hombres, ¿no? Con barba y cabello largo, pero no sé. Es correcto. ¿Sí? Hay un dato sobre eso. Si se fijan, bueno, acá las dos figuras más altas tienen descubierto el dorso, pero tienen como un faldín, una falda. Estos son hombres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, esta figura y esta de acá, tienen un hombro descubierto nada más. Y bueno, una cubierta sobre la cabeza. Acá. Bueno, con lo del faldín parecen hojas, fíjense, como si estuvieran en el caso de los faldines que usan los hombres y algunos de los vestidos de las mujeres, pareciera que fueran hojas las que están colocadas encima o estuviera más bien hecha de hojas. Esa es la idea que se representa por ahí. Lo de las barbas, lo de los cabellos rizados, es algo que nos dice un poco de la etnia, es decir, el grupo cultural que se desarrolla ya ¿cómo se llama? En esa zona, en una zona en particular. Ahí tienen los convencionalismos. Hay uno que no me mencionaron. Bueno, no sé, ahí creo que hay alguien más que iba a decir algo, ¿verdad? Tal vez por ahí está eso que hace falta. Sí, yo iba, Bien. veo que los ojos, algunos son más grandes y otros veo que no tienen ojos. Muy bien. Aquí aparecen las dos partes de la respuesta. Ojos grandes con incrustaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Lo primero es que los ojos no son naturales, son ojos desorbitados, son ojos grandes. Eso es lo primero. Eso, por cierto, tiene que ver con la idea de que ellos, o sea, nosotros, más bien, digamos, los humanos comunes, no podemos observar a la divinidad de frente, porque pues nuestros ojos son imperfectos, son muy pequeños y no van a poder observar la grandeza de la divinidad. Entonces ellos colocaban estas esculturas con ojos grandes como para que de manera mágica pues esa información se conociera pues, de las figuras. Los ojos, por cierto, hay unos que tienen y otros no tienen porque son incrustaciones, o sea, estas se ensamblaban sobre los rostros. Concha de nácar, por ejemplo, utilizaban piedras oscuras para generar las figuras de los ojos. Esos son pues otros de los convencionalismos que estaban por ahí pendientes. La ropa, dice, bueno, ya mencionaba algo acerca de la ropa. ¿Vas a hacer algo más? Creo que algo por acá. No, vamos a los relieves. Bueno, vamos a los relieves entonces. Bien, los relieves son esculturas de volumen bajo y son bidimensionales, son básicamente planos, pues, sobre los que se trabajan. Los sumerios lograron sistematizar a lo mejor el problema, la dificultad que tenían para hacer varios, porque el proceso seguramente era lento, y entonces inventan un molde. Hacen un cilindro acá, y la divinidad pues está acá, ¿cómo se dice? Como despidiendo de su cuerpo o evacuando de su cuerpo, sería agua.
Y es lo que se ve ahí, son los peces que van nadando. Esa es la figura que saca. Aquí entonces se coloca el cilindro en un extremo de una lasca de barro y luego se desliza. Al deslizarlo, lo que queda es esto. Ahí está. Bien, estas son divinidades también. Aquí les decía, bueno, el dios que tiene que ver con el agua, Ishtar, está acá, Inanna, y así otros dioses. Y animales también simbólicos, como por ejemplo el león. Y algunos, pues, escritura cuneiforme también ahí en el lugar. Vamos a ver qué otro. Estos son entonces relieves hechos a partir de sellos. Acá otro más. Y acá donde si esto lo ve yo diría extraterrestres. Porque aparecen en una especie de forma muy grande, una nave, pero nave en el sentido de barco. Eso es lo que se representaba. Se dice nave, pero igual, un barco es una nave, solo que pues, se desliza sobre agua. En este caso se desliza sobre el aire y viaja de la bóveda celeste hacia la tierra. Esa es la idea que se tiene de las divinidades. Ahora, las imágenes que ven ahí, como por ejemplo la estrella, ese es un símbolo de Ishtar también, de la diosa Ishtar. Es una representación del planeta Venus. Está por acá. Esto que ven acá es una representación del que le llaman el árbol de la vida. Bien, pues eso es lo que vamos por ahí. Esta imagen de estos tres personajes encima de este barco, o esta nave que flota en el aire y que pareciera que viene de la luna, porque aquí aparece el símbolo lunar, ese se va a transformar en los pueblos más adelante, pues se convierte básicamente en una religión también. Pero eso va a ser más adelante. Bien, otros más. Este es bien interesante. Cuando sale en la tele, dice, pues el especialista que sea, dice, bien, este es un mapa del sistema solar. Ahí está, véanlo, dice, miren. Y comienzan a contarlo. Dice, bueno, aquí hay 3, 6, 8. Y uno más pequeño por acá. Dice, no, esos 8 son, ¿cómo se llama? La representación del sistema solar. El noveno sería Venus. Y algunos dicen, no, miren, ese otro planeta que aparece por ahí, muy cerca de la Tierra, es Nibiru. ¿Y qué es Nibiru según ellos? Bueno, pues es el lugar de donde provienen los sumerios. Acá otro igual. Estas imágenes las vamos a encontrar en varios lugares. Estos soldados que tienen sobre la cabeza animales. En este caso son buitres. Ahí está. ¿Algo que le llame la atención? Sí, dígame. Pareciese que se estuviesen conectando hacia algo. Efectivamente, la idea de eso, de estas representaciones de los árboles de vida es como una conexión energética en el sentido espiritual, pero no como pareciera ahí que están como conectando algo. Pero eso eso es lo que se representa. ¿Qué más, Andrés? Es que, ajá, como usted dice, están conectándose, pero atrás de ellos hay como especie de, entre comillas, dioses, quizá. Sería Sí. que ellos lo guiaban, como que eran sus guías espirituales. Exacto, o sus amos, porque no sé si les mencioné, bueno, creo que sí les mencioné en una de las primeras clases cuando hablábamos acerca de los mitos del origen, que para los pueblos sumerios pues dejaron escritos en estas tablillas que su creador fue alguien venido ¿cómo se llama? De fuera del mundo, de fuera de este mundo. Entonces los crearon más bien,
para ser esclavos. Entonces es como que les están dando algún tipo de mandato, por ejemplo. Y vean en la parte superior hay escritura cuneiforme también. Acá. Entonces, eso es parte de lo que hay. Esta cultura es bien susceptible por los símbolos que utilizan a ser utilizadas en programas estos de pseudocientíficos, historiadores, hablando acerca de cuestiones muy extraordinarias. Aquí, por ejemplo, eso que tiene en la mano este rey, esto es un arado. Aquí tenemos la corona con cuerno. Y bueno, el arado, acá, el símbolo de la agricultura. Dos imágenes de Ishtar, ¿se acuerdan? Inanna, Anaíta en otros lugares, pero básicamente es la misma. Los relatos que se tienen de ella, que pues esto es aquello, tiene que ver con demonios, esas historias no son tan de la época, o sea, no son de esta época, son historias que aparecen en su mayoría durante la Edad Media, a partir de referencias que hacen algunos actores. Entonces, no es que sea, o sea, lo que podamos leer de ella, de Lilith en la actualidad, no necesariamente significa que era antiguo, a no ser que sea algo médico. Pero son parte de las imágenes entonces, de las divinidades que los sumerios tienen por ahí presentes. La imagen otra vez de Inanna o de Ishtar. ¿Qué significa que tenga alas? Que puede volar. Muy bien. Que puede volar. Así de fácil la respuesta. Nada de que eso es un ángel. Acuérdense que los ángeles no tienen alas. Y en todo caso, tampoco en el sentido de la cultura que lo produce, tampoco es la época todavía en la que se habla acerca de estos mensajeros que comunican la voluntad del Dios hebreo pues, al pueblo. Eso todavía no está configurado, eso va a ser más adelante. Pero ahí está entonces la representación de Ishtar, de Lilibet, o Lilibet, que es el nombre con el que la vamos a encontrar o referenciando pues, a la primera mujer de Adán. Aquí hay una descripción breve de ella, para que lo tengan en cuenta para estudiar. Y pasamos entonces a la pintura. Vean, de la pintura no hay mucho. Esa es los sumerios es la cultura más antigua. Entonces, la cultura más antigua no necesariamente sobrevive todo. ¿Cuál es la razón? Que la siguiente cultura, los acadios, intentaron prácticamente restaurar algunas cosas y convertirlas en algo que no, algo diferente. Entonces, pero sí se han encontrado algunas pinturas, mosaicos, tanto en cuestión con el barro, como también con el próxima imagen. Utilizan algo que se llama azulejo. Los azulejos. El azulejo es una técnica cerámica, pero el tipo de decoración es pictórico. O sea, el engobe se trabaja de manera pictórica. Bien, aquí qué más. Pues la gama cromática es muy poca. No solamente utilizan pigmentos para generar pinturas sobre paredes hacia al fresco, sino que también pues otras más. Igual llenas de colorido. Pero siempre sobre la misma gama cromática, como si hubiese ¿qué sería? Una restricción en cuanto al color. Esa restricción en todo caso la da la escasez de los materiales. O sea, no hay tanta variedad de materiales para eso. Bueno, vamos a ver acá. Este es un ejemplo. Hay un convencionalismo con la representación de la figura. Acá, vamos a ver uno más adelante, que los hombros están de frente. Eso es forzar el frontalismo. Acá. ¿Qué más?
se llama esto? El toro acá también tiene características de color muy similares y vean todos los instrumentos que llevan sobre ellos. También noten que aquí hay una figura mucho más grande. Si es más grande, ¿qué significa que es? Una divinidad. Una divinidad, muy bien. O puede ser también Que también es como de más alto rango. muy bien, eso. El tamaño siempre lo vamos a asociar a la jerarquía, es decir, cuáles son más importantes que otros. Eso siempre va a ser así de esta forma, aunque pues el mito que nos venden, la idea que nos venden es que eran gigantes, ¿verdad? No, es que eran gigantes. Existieron los gigantes. ¿Y dónde está? No, la Biblia dice los Nephilim, dice, ahí menciona que son gigantes y efectivamente utilizan la palabra gigantes. Y así pues otras culturas habla de gigantes, pero pues no necesariamente fueron personajes, por decirlo así, malos dentro del desarrollo de la carrera. Bien, ¿algo más? El estandarte de Ur es otro ejemplo. Permítanme que la batería se va a agotar. El estandarte de Ur es uno de los ejemplos también que se tiene de, de la utilización de la policromía, pero siempre bastante limitada. Y el lápiz lazuli, permítanme traer el cargador. Bien, el estandarte de Ur. Este es un objeto, como dijera, es como un registro a partir de unas láminas o tablas en las que se hizo un montaje de piedra lápiz lazuli y otros elementos también de carácter decorativo, a manera de un mosaico pictórico, eso es lo que hace. El lápiz lazuli, no sé si lo han visto antes, pues tiene una característica, ese color particular, azul, tiene unos trazos de color blanco también. Algunas culturas antiguas hablaban acerca de que esto eran como trozos de un cielo que había caído a la tierra y por lo tanto la consideraban sagrada. En esta región, o cerca de esta región de Mesopotamia, hay una de las pocas minas que hay en el mundo. Creo que en Sudamérica y la zona de norte de India, de Pakistán, Afganistán, por ahí, son los dos lugares en los que se puede extraer lapislázuli. Entonces, eso así como que un poco especial la piedra. Y bueno, la utilizaban de esta forma. Vamos a ver acá. Este es el estandarte de Ur. Representa tres líneas en las que aparecen la representación de un desfile procesional. Es una procesión de los vencedores que llevan tributos que fueron saqueados al pueblo, a uno de tantos pueblos conquistados. Y pues en la parte de arriba aparece ya la cercanía con el rey. Muy bien, todos estos tienen como manera de copas. Voy más cerca. Bueno, los convencionalismos. El tamaño depende del rango social, acuérdense, mientras más grande, más importante. Eso lo vemos, por ejemplo, aquí. Si esos personajes se pusieran de pie, fueran mucho más grandes que esos que están acá. Pero estos son importantes.
Lo que pasa es que no son tanto como otros. Otro de los convencionalismos con esto de la imagen es el principio de frontalidad, o sea, los hombros van a estar siempre de frente, el rostro de perfil, el ojo de frente. Son registros narrativos los que se colocan, es como poder decirles que miren, es un pequeño agujero, perdón, un pequeño espacio en el que se han incrustado las figuras haciendo un orden o teniendo un ordenamiento. Ese ordenamiento tiene que ver con según sucedieron ciertos eventos. Luego los cuerpos, la figura humana es desproporcionada, igual que es desproporcionada la forma de los animales, con los animales. Aquí tenemos lo que les mencionaba. Ven, esta es una narración, está diciéndonos ahí que los vencedores pues aún aplastaban hasta a los trabajadores o a los esclavos o al pueblo vencido. Acá. Lo del el convencionalismo, y se fija, bueno, voy a mostrar la otra imagen, es más clara. Acá. Los rostros están vistos de perfil, pero los hombros están de frente y el resto del cuerpo está de perfil. Ahí está. No sé si alcanza a ver, déjame ver si se ve en la proyección que tengo. En esa figura, en la que está hacia su lado derecho de la pantalla, vean esas pareciera como si es la veta de la madera. Esos trazos son o pertenecen a una concha nácar. Entonces el color blanco lo ocupaban sacando el nácar ¿cómo se llama? Del molusco, y luego le dan forma, lo llenan de pintura, y en medio pues lo que veríamos es una ¿cómo se llama? Algo diferente. Bueno, ven el lápiz lazuli, también encuentran piedras de otros colores. Y hasta ahí llegamos con los sumerios. ¿Hace alguna pregunta? Todo claro por el momento. Bien. Bueno, hay otro pueblo que surge en la región, se le denomina Acadio, porque la capital pues nombra a uno de sus reyes y es Akkad. Entonces Akkad es la ciudad importante, y algunos de los reyes que habitaron en ese lugar pues son Sargón y Naram-Sin, por ejemplo. Son dos de los reyes acadios importantes. Estos pueblos eran guerreros. Una de las diferencias también será que en los sumerios eran como más dedicados al comercio y aspectos más como completamente de la agricultura, aunque probablemente habían guerreros entre ellos. Pero los acadios, estos tenían una como condición más bélica. Eso le explica la conquista que hicieron del pueblo sumerio, siendo que se considera que Sumer era una ciudad muy grande, por lo tanto pues no eran como pequeños. Eso es lo que se ha encontrado de esas ciudades, son solo los vestigios, especialmente los cimientos. En algunos casos se encuentran paredes, pero les recuerdo que el adobe es un tipo de material que no sobrevive el paso del calor a la larga. Pero pues ahí hay suficiente material para que los arqueólogos nos muestren pues cómo era la vida cotidiana. Una de las cosas interesantes que corresponden a este periodo es el desarrollo de se llaman sequías, serían que eran controladas a partir de los canales de irrigación. Sí, bueno, tal vez no se nota mucho, pero acá al final es verde todo. Y esa parte es como muy desértica. Bueno, ¿cómo voy a llegar hasta donde está? Por ahí. Eso es tecnología, por cierto, fíjense, esos canales de irrigación. Esto es tecnología muy importante, porque esto permite que se amplíen los espacios de comercio
y la agricultura. Eso es mucho más. Sobre la escultura, pues hay algunos cambios a partir de algunos retratos que se han encontrado. O sea, la forma del rostro cambia. La barba así ¿cómo se dice? Con ondulada, con colochas, como decimos actualmente, pues se usa. Ya de hecho la usaban antes en esta región, pero acá es como que se vuelve más como una norma. Y la forma alrededor de la boca. Y cambia, lo hace como un poco más rígido. Pero pues eso, luego ¿qué más? Llevan faldas con hojas, materiales alabastro. Los rostros son más realistas de los que hacían los sumerios. Y pues esta es una de las narraciones que se encuentran vinculadas a un soberano, a Naram-Sin. Vamos por acá. Si se fija en esta, viendo la parte de arriba, ese personaje, vean el tamaño que tiene con respecto a los demás. Vale, ahí tenemos. Ahí está. Y aquí está la descripción. Naram-Sin lleva una corona con cuernos. Y bueno, es un dios semita, un rey semita elevado a la categoría de dios. Vemos por acá. Bien. Ahí está un detalle. Pueden ver ahí el rey pisoteando a los vencidos. Acá le ha atravesado una flecha en el cuello a otro de los vencidos y pareciera como que no importarle lo que vemos por ahí. Ahí está. ¿Será que Naram-Sin era un gigante? No, pero como era el líder, se representaba con una figura más grande. Muy bien, gracias. Más en dimensiones más altas, ¿verdad? Pues bien, eso es básicamente. Mientras menos importante o débil se le quiere representar a alguien, entonces el cuerpo es más pequeño. Pero si lo ganamos, entonces pues ahí aparece de esa manera. Hay otra estela también, la de un Ur-Nammu. Ese es un encargo que se hace. Acá están los datos sobre ella. Aparecen símbolos astrales, aparece imágenes de ¿cómo se llama? De los dioses, pues que participan de una ceremonia junto con los humanos, pero lo que encontramos es que la mayor parte de la estela pues se perdió. ¿Ya? Acá. Bien. Ahí vemos la imagen. Ahí está, ese es un símbolo de la divinidad. ¿Se han fijado ustedes que muchas de las banderas de la región de la antigua Mesopotamia, países musulmanes principalmente, utilizan jardines ¿cómo se llama? Y bueno, no hay problema. Este es el Patesi de Budea. Este es esa representación de un rey. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, el Patesi, acuérdense que es el nombre que se le da al rey. No es el nombre del rey, sino que así se le llama, Patesi. Son reyes sacerdotes. Este representa al Patesi de Budea,
y fue encontrado, perdón, el del Lagash, lo que pasa es que fue encontrado en Judea. En él está la representación de el gobernante sobre un trono con una corona sobre su cabeza, las manos adosadas al cuerpo y con una serie de datos escritos en el faldín o la falda de su acá. Los pies están adosados al fondo, vean, están pegados. Los brazos adosados sería la palabra también a utilizar acá. Y aquí, bueno, la cabeza cuando se encontró estaba quebrada, entonces se le ha vuelto a poner por ahí. Bien, hasta ahí con lo que se refiere a el periodo acadio. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bien. Sobre Babilonia, acá decirles que, bueno, es el siguiente pueblo que se desarrolla alrededor del año 2000 a.C. Va a alcanzar un grado de desarrollo tecnológico, social, mucho mayor que las culturas anteriores, y también un periodo de reconquista, de conquista de territorios que luego va anexando a, digamos, como sobre el mismo territorio, sobre el territorio donde gobernaron los anteriores. Igual que los acadios sobre los sumerios, lo que hacen es reconstruir, no destruyen todo y lo hacen nuevo, no, lo que hacen es reconstruir mucho de lo que se había perdido en cuanto a arte, pues por dedicarle, ¿cómo se llama? ¿Qué sería? Las actividades pues a otras acciones. Y bueno, esta es la región de desarrollo de Babilonia. Pueden ver ahí pues que es un territorio bastante amplio en el que se desarrolla. Luego, la estructura social se va a mantener, esto no tiene ningún cambio. Hay un rey sacerdote en la parte superior de la pirámide social, es el que se denominan rey. Bajo de él un grupo dirigente, donde hay sacerdotes, mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes. Eso es lo que más abunda por ahí. Personas libres, campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos. Y los esclavos en la base de la pirámide. Y acá, algunos datos sobre esto. Hammurabi es uno de los reyes más importantes que encontrarán en la historia pues, de esta región. Los materiales siguen siendo el adobe, principalmente. Bien. Acá una representación hipotética de cómo puede haber sido en su mejor tiempo de esplendor la ciudad. Bien. Si notan, son estructuras amuralladas, o sea, hay muros alrededor. Y eso es porque era una ciudad protegida. Las puertas, como esta que se alcanza a ver por acá, aquí, servían de control para los extranjeros. O sea, si alguien quería entrar a la ciudad, debía de pasar por esos controles. ¿Ah? Sobre la religión, pues, fíjense que se sabe de la religión babilónica que era bastante moral, o sea, tenía que ver con los aspectos de control social, pero vinculados ¿cómo se dice? A los aspectos morales. Igual, las fuerzas de la naturaleza tenían su representación divina. Por ejemplo, Enlil, que es el dios del aire, Ea, el dios de las aguas, Sin, la diosa de la luna, Shamash, el dios del sol, Ishtar, la diosa del planeta Venus, por ejemplo. Entonces, esos se mantenían, pero habían otras divinidades, otros dioses que gobernaban algunos aspectos también de la cotidianidad, como por ejemplo la salud. Hay un personaje
Bueno, esto es lo que les mencionaba sobre lo de la que se basaba en los aspectos de la morales. Este personaje que les quería mostrar, vean, no sé si han visto ya antes esta divinidad. Pazuzu. ¿O no le suena? Sí, dígame, Valeria. Bueno, yo en lo personal la conozco porque sale en la película del Exorcista, la primera. Muy bien, gracias. Ahí es donde apareció y se hizo como muy famoso el personaje. Yo se les dice ni sabía que existía. Me suena que sale en El Exorcista. Sí, efectivamente. Pazuzu sale en El Exorcista y por eso se hizo famoso en la época, en los 80. Ustedes si les cuentan sus papás o sus abuelos. En esa época, pues todo se consideraba, bueno, los 70, ya 70, porque el Exorcista es de los 70. Pero es una época, finales de los 70 y todos los 80, en los que cualquier cosa era maligna. Por eso los grupos de rock, como era algo que vendía, comenzaron a colocarse símbolos de ese tipo. En muchos eran divinidades sumerias, vinculadas a los aspectos negativos. Pero acuérdense, la religión, bueno, sumeria en su origen, en este caso babilónica, no es que sean malas realmente, sino que gobiernan los aspectos negativos de la vida. En el caso de Pazuzu, por ejemplo, les dejo ahí en la descripción, es un dios que representa el viento del suroeste, que se consideraba que era el que traía las tormentas fuertes y las pestes también en determinadas épocas del año. Por eso se le consideraba que traía la maldad, y que era portador de pestes y plagas, del delirio y de la fiebre. Entonces, si alguien se enfermaba de, por ejemplo, fiebre, y Pazuzu se consideraba que era el que la provocaba, lo que hacían era hacerle ofrendas a Pazuzu para que sanara a la persona a la que se suponía él tenía enfermo. No es como las religiones que aparecen después, ya más adelante, en las que si hay algo, si hay un ser que está produciendo algo malo o está haciendo algo malo, entonces viene otra divinidad, se le reza a otra divinidad que es lo contrario, y el que hace las cosas buenas, y esa deberá vencer a la que hace las cosas de la manera incorrecta. Entonces acá no, si alguien está enfermo y la enfermedad, pues la peste, la rige Pazuzu, entonces a él se le reza, a él se le colocaba ofrendas para que él quitara la enfermedad que había puesto. Así era con todas las divinidades. Gobernaban unos aspectos positivos y otros aspectos negativos, básicamente. Ahí tenemos otras más. Nihursag es otra de las divinidades. Estas divinidades eran veneradas en templos, tanto templos principales cuando los dioses eran principales, como también dioses secundarios, que tenían a lo mejor capillas o pequeños altares en las ciudades para ser venerados también. Y ahí está. A ver. Bien, este es Marduk luchando contra el monstruo para salvar a la humanidad del mal. La lucha entre los dioses y los seres del mal pues está presente desde épocas bastante antiguas. Ahora, la representación del mal tiene que ver con aquello que no entendemos o con aquello que nos causa tragedia. Entonces, bueno, ahí es donde aparecían estas representaciones. Vean, esto, este ser se le llama monstruo, recuérdense, porque en él se configuran diversos animales. En este caso, por ejemplo, es como una serpiente con cuernos, tiene el cuerpo de un felino, pero tiene alas y cola de halcón. Y las patas traseras son fuertes, como si fuese una ave rapaz gigante. Entonces, digamos, este se llevaba, por ejemplo, a la humanidad porque las quería devorar. Entonces aparecía el dios
benefactor, por así decirlo, y él luchaba contra eso, contra lo mal. Entonces, habían tanto esas representaciones, en el caso de los dioses principales, los más grandes, que había lucha entre el bien y el mal, pero para la mayoría, si algo le pasaba a la gente, alguna tragedia, por ejemplo, entonces había que darle veneración o adoración a la divinidad que hacía las cosas mal. Este es un sigurat, este sí correspondería a la época de Babilonia. Los sigurats sumerios y acadios, por ejemplo, fueron reutilizados por los babilónicos y los reconstruyeron o les colocaron pues más, perdón, por ahí pues más espacio. Esto es entonces, estas dos diapositivas lo que les marca son los dos imperios babilónicos. Y creo que les mencioné en la contextualización que para el caso de Babilonia hay dos momentos de desarrollo de la cultura. La primera es la más grande, ellos derrotan a los acadios y se establecen en el territorio, pero luego vienen los asirios que a ellos, por ejemplo, tenían como para hacer alianzas con otros pueblos de la región y al final pues no terminaron pues como por dominar la región en detrimento de Babilonia. Muchos pueblos que se sentían babilonios, aún que había caído el poder de su ciudad, pues ellos se quedaron y pues con el tiempo se juntaron con otros inconformes y pues derrotaron a los asirios. Y entonces se establece un segundo momento, es el llamado Segundo Imperio Babilónico. Este es más corto, es del 612 al 539, o sea, menos de 100 años dura el Segundo Imperio Babilónico, porque en ese momento van a ser conquistados por los persas. Y bueno, hay un recorrido. Esta, por cierto, aquí en esta imagen, esta es la llamada puerta de Ishtar, esta que ven acá. Ya vamos a ver una imagen por ahí. La puerta de Ishtar está en uno de los tantos museos europeos a donde fueron llevadas muchos de los tesoros, muchos de los objetos que fueron encontrados en Egipto y en las regiones. O sea, esto, igual que otros elementos que vemos ahora en museos, fueron llevados, o sea, se los llevaron como un poco a la fuerza. Y pues están en otros países que no corresponden contextualmente a donde deberían de estar. Pero bien, ¿qué sucedía en estas puertas? Resulta que en las puertas habían controles militares, entonces no cualquiera podía entrar porque había un protocolo de ingreso para el lugar. O sea, ustedes van corriendo a un lugar pues donde no les han dado permiso de entrar y entonces los van a detener. Pues eso es lo que sucedía acá, no podían entrar si no tenían permiso. Y eso garantizaba la seguridad dentro de la ciudad. Bien, acá ejemplos de arquitectura. Acá. Estas son de las pocas ruinas entonces que se han encontrado de Sigurat más o menos enteros. Acá le hace falta todavía esta plataforma y la divinidad en la parte de arriba. Bien, ¿preguntas? Todo claro. Bien, gracias. Esta es una representación de cómo se veía la ciudad. Un sigurat, acuérdense, los sigurats son los templos. Vean, aquí sí se ve, aunque pareciera en segunda imagen que lo están construyendo todavía, pero acá la idea es que pues, la estructura tenga áreas de tonos azules, que es lo que se buscaba que sucediera. Bien. Acá, los jardines colgantes de Babilonia. ¿Alguien qué me decía sobre los jardines colgantes de Babilonia?
yo que no, solo quería saber si había una ubicación exacta, porque por lo que yo sé no hay, pues. Es Muy bien. como más un Ujú. cuento, una leyenda, algo así. Exacto, no hay vestigios arqueológicos que nos digan en un lugar específico dentro de la antigua ciudad de Babilonia donde estuvieron esos dichosos jardines colgantes. Esa imagen que ven es una reconstrucción a partir de lo que se supone que más bien sucedía, que eran plantas que se ubicaban dentro de los edificios como manera de jardines internos. Pero aún siendo así, hay un problema. Pues es una región donde casi no llueve. Es cierto, hay abundancia de los ríos, el Tigris y el Éufrates cerca, pero ¿cómo se podía hacer para eh, la, la irrigación de estos lugares? Entonces, eso que es un problema, aunque se han encontrado algunos vestigios, aquí les muestro uno, pero eso básicamente es lo que hace que no exista así como que claramente el dato de que si existieron o no esos dichosos jardines colgantes de Babilonia. Por eso es que en ese como reajuste que se hicieron de las grandes maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo antiguo, pues los jardines colgantes de Babilonia salieron, ya no son parte de esas 7 maravillas, porque no hay manera de saber si existieron. Creo que de los 7 que había, de las 7 maravillas, el mundo antiguo, creo que solo las pirámides de Egipto serían las únicas que podrían comprobarse. Pero bien, ¿qué son estos diagramas que ven acá y qué es lo que de alguna manera justificaría pensar en esto de los jardines? Son rampas que mueven el agua desde un nivel bajo hasta un nivel alto. Acá. Ah. Esta es la puerta de Ishtar que les mencionaba. Imagínense que ustedes van a entrar a Babilonia y pues hay que, nunca hemos estado en ese lugar, nunca han estado ahí, y pues vamos a entrar por primera vez. Entonces llegamos siguiendo el camino, llegamos a la puerta y resulta que cuando nos paramos enfrente de la puerta, esa puerta es gigantesca. Pues entonces la impresión que les daba seguramente es que había algo grande del otro lado para ese tamaño de puertas que existían. Y ahí es donde se tomaba un registro sobre quiénes entraban y quiénes salían de ¿cómo se llama? De acá, ¿cómo se llama? De la ciudad. Estos que ven acá son genios. Los genios son seres que pueden ser tanto benévolos como malévolos en el sentido de la dualidad de las cosas que son dobles, duales más bien, el bien y el mal, por ejemplo. Entonces estos lo que hacían era cuidar de la puerta. Entonces, otra vez, vamos a llegar a la ciudad, nos paramos enfrente de la puerta y resulta que estos seres monstruosos a nuestros ojos están cuidando la puerta. Entonces, seguro que se lo pensaban bien antes de entrar a estos lugares, de las personas pues, que querían y que intentaban hacer un daño. Vean el tamaño de la puerta comparado con el tamaño de las personas ahí. Ahí, es gigante. Ahí está una imagen, un detalle. Vean pues la idea de considerarlos como monstruos. La cabeza es la cabeza de una serpiente, el cuerpo es de un felino, sin embargo está cubierto de escamas. Escamas o plumas, no se distingue bien ahí. Las patas delanteras son de felino, las patas traseras son de un ave rapaz. En algunos casos las colas también tienen cabeza, como una idea de la serpiente. Entonces, estos son genios protectores, aunque nos parezcan feos, o que transmitirían a lo mejor en aquella época temor, la idea es que son para proteger. Por eso están ahí.
Sobre la técnica con la que son construidos, pues estos son ladrillos de barro que llevan una cubierta vítrea. A eso se le llaman azulejos. O sea, se pintaba el barro. Luego de pintarlo, se le colocaba un material fundente. En algunos casos, la misma pintura, el mismo color, llevaba el fundente y luego se sometía a horneo. En el horno se derretía, se fundía más bien, y entonces ya quedaba la forma azul. Lo demás, esto que ven acá, zonas más claras, esto es deterioro del material. Ahí está. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Todo claro. Bien, esta es otra escultura. Esos son como los registros en los que se colocaban los aspectos de interés para la sociedad. Este se llama el Código de Hammurabi. Hammurabi era un gobernante de Babilonia. Más o menos se considera que es del año 1760 antes de Cristo. Es uno de los conjuntos de leyes que tienen más antigüedad y pues tiene también castigos bastante ejemplares. Es decir, que en la zona baja de acá está escritos reglas de convivencia y los castigos por incumplirlas. Acá. Una de las cosas, por ejemplo, que aparecen acá es que si pues un ladrón me hace daño, o sea, me quita mis pertenencias y encima me causa una herida, por ejemplo, en una mano y lo atrapan, entonces yo debo de hacerle a él una herida también en la mano. Ahí hay una fórmula que se menciona en la Biblia que tiene que ver con eso. ¿Quién recuerda cuál es? No será lo de ojo por ojo, diente por diente, no sé. Muy bien, ¿quién me va a levantar la mano? Yo, es que también había leído uno de los códigos que decía que si una casa se estaba quemando y de las personas que estaban ayudando a apagar el fuego, si alguna se agarraba alguna pertenencia de esa casa, tenía que ser quemada en ese mismo fuego. Sí, son castigos ejemplarizantes, o sea, eso es control social. Lo que necesitan es controlar la sociedad, que la gente tenga miedo de hacer las cosas. Eso es ¿cómo decirlo? Es la constitución, no, el conjunto, constitución no, es el conjunto de leyes más antiguo que se tiene registro. Y de esto se considera también que fueron tomados muchos de los aspectos que Moisés toma en uno de sus libros, en uno de los libros del Pentateuco, y establece también reglas acerca de la convivencia y reglas también acerca de los castigos que van a tener aquellas personas que hagan las cosas malas. Entonces, se considera que eso fue copiado del código de Hammurabi. ¿Y por qué dice? Bueno, pero ¿por qué fue copiado? Porque resulta que el código es más antiguo que lo que está en el Antiguo Testamento, es mucho más antiguo. Entonces, de ahí pudo haber salido, al menos las ideas generales. ¿Sí, Kevin? Entonces esas podrían ser, digamos, como las tablas que Dios le dio a Moisés cuando subió al monte Sinaí, que se supone que él subió y bajó con unas tablas en las que tenía escritas leyes y todas esas cosas. Sí, aunque son dos eventos diferentes y son, ¿cómo decirle? Historias contadas en tiempos diferentes por culturas diferentes. En este caso, no solo son 10, aquellas son las 10 leyes, pero que deben cumplirse para pues, estar contento con Dios. En este caso, no, las leyes que están aquí son para la armonía dentro de la sociedad. O sea, leyes bastante fuertes que obliguen a la gente a comportarse. Como decía ahí, que mencionaba, si alguien toma algo de lo que está ahí, pues quémenlo.
Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Había una más, fíjense. Creo que, por ejemplo, si alguien le causa daño a una persona en un brazo, por ejemplo, y se comprueba que lo hizo, entonces la persona que recibió el daño debe de dañarle el otro brazo a la persona que lo hizo. Ahí de donde viene la ley que llaman del talión. Ojo por ojo y diente por diente. O sea, según me hagan, así voy a hacer yo a nivel de castigo. Entonces, se cree que de acá, del código de Hammurabi, fue tomado. Y eso es básicamente lo que encontramos ahí. Escritura cuneiforme, donde aparecen esos normativos. Y pues en la parte de arriba, Hammurabi, que está, no, perdón, no sé si Hammurabi, sí, Hammurabi, que está dictando las normas. Acá, vean que tiene en la mano una cuerda, este símbolo de eternidad. Significa que él es divino. Vean también lo del convencionalismo del tamaño. Esta figura está de pie, pero él, si se para, es mucho más alto que era gigante. No, simplemente nos está diciendo la imagen que es más importante que el que está acá, de los convencionalismos. Y bien, vamos a quedarnos hasta acá. La cultura siria nos va a quedar pendiente. Voy a detener acá la grabación.